Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este seminario web organizado por Andes. Como ustedes ya saben, Andes es una empresa internacional que brinda servicios de consultoría e ingeniería desde cualquier etapa de desarrollo del proyecto, principalmente del sector minero y energético. Cuenta con sedes en Argentina, Chile, Brasil y Perú, y desde estas oficinas atiende a más de 10 países de la región sudamericana desde hace casi 10 años. A lo largo de estos años de continuo trabajo, Andes ha logrado atender a más de 180 empresas del sector minero y energético, ubicadas en países como Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, caracterizándose por brindar un servicio de ingeniería integral con soluciones multidisciplinarias gracias a sus 14 disciplinas que suman más de 125 servicios, los cuales son desarrollados por un gran staff de profesionales, todos ellos expertos en cada una de estas especialidades. Es así como Andes ha logrado el reconocimiento de sus clientes por brindar una respuesta rápida con altos estándares de calidad y soluciones innovadoras. Y son precisamente estas últimas características de altos estándares de calidad y soluciones innovadoras las que nos traen al seminario web de hoy, titulado Experiencias en el uso de geosintéticos en minería. En este seminario web, los expertos de Andes nos hablarán sobre la experiencia en el uso de geosintéticos y sus diversas aplicaciones en instalaciones de la industria minera, como botaderos de desmonte, pozas, pilas de lixiviación y presas de relaves. Además, explicarán el concepto de interfaces con geosintéticos, las consideraciones para su uso e instalación en función de las condiciones de terreno ya existentes y algunos ensayos de laboratorio geotécnico requeridos para el diseño con geosintéticos. Para ello estaremos conectados durante 2 horas con los especialistas de Andes y los últimos 20 minutos de conexión responderán sus consultas, las cuales podrán ser enviadas a través del panel de preguntas y respuestas. En esta oportunidad, para el desarrollo del tema, nos acompaña el gerente general de Andes Perú, el ingeniero geotécnico Denis Parra. Denis es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, con estudios de posgrado en Japón. Además, cuenta con una maestría en Ingeniería Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, y tiene más de 30 años de experiencia desarrollando proyectos mineros. Actualmente es gerente general de Andes Perú y profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, en Perú. Su experiencia se ha desarrollado en actividades de investigación y consultoría en ingeniería geotécnica y civil para pilas de lixiviación, presas de relaves, botaderos de desmonte, pozas de procesos, presas de almacenamiento de agua y otras instalaciones mineras, llevando a cabo diseños con geosintéticos, análisis de estabilidad, análisis de licuación, análisis de respuesta sísmica de sitio, modelamiento numérico, entre otros, para proyectos mineros ubicados en Perú, en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México, Bolivia y Panamá. Bienvenido, Denis. Muchas gracias por acceder a compartir tus experiencias a través de este seminario web. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Vanessa, buenas tardes con todos. En principio, te voy a dar pase a la pantalla para que puedas presentar tu PPT. Bien. Proyéctalo, por favor. Excelente. Bienvenido. Adelante, te escuchamos. Bien. En principio, les agradecemos mucho en nombre de Andes y el mío propio en la participación de los aquí presentes y los que se van a seguir juntando, uniendo a este webinar. Por su tiempo, para compartir experiencias en más de 20 años trabajando en la industria minera y específicamente con geosintéticos. Yo quería empezar este webinar, esta conferencia, invitándolos a participar en la conferencia panamericana de geosintéticos llamada Geoaméricas en su 4ª edición, que iba a ser realizada en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, pero lamentablemente por las circunstancias se va a desarrollar íntegramente online entre 26 y 31 de octubre de este año, donde tendremos la oportunidad de ver los últimos avances en esta especialidad, en estos temas, en realidad todos los geosintéticos aplicados a las diferentes industrias, y donde tengo el honor de dar una conferencia magistral llamado el Keynote Lecture, precisamente acerca de este tema, acerca de geosintéticos y su aplicación en industria minera.
¿no? Serán bienvenidos, creo que va a ser un importante foro de comunicación y transmisión de conocimientos. El contenido de esta presentación es el que se indica ahí. En principio vamos a ver cuáles son los diferentes usos que se le da a los geosintéticos en la industria minera. Vamos a hacer una pequeña introducción de los diferentes procesos productivos en minería para quienes no están familiarizados con esta industria. Vamos a hablar de sistema de revestimiento e interfase geomembrana-suelo, que probablemente para temas de estabilidad geotécnica en ciertas instalaciones mineras es un aspecto bastante importante y crítico. Luego vamos a hablar extensamente acerca de las diferentes consideraciones que se tienen para el uso e instalación de geosintéticos. Cuando trabajamos con geosintéticos, ¿qué consideraciones debemos tener? Muchas recomendaciones prácticas nuevamente a partir de la experiencia que hemos tenido durante muchos años trabajando con estos productos. Vamos a hablar también, vamos a hacer un resumen de estas consideraciones y de todo lo hablado, y me voy a permitir presentarles una serie de vistas fotográficas acerca de problemas observados durante la instalación de geosintéticos que han sido recopiladas de una gran cantidad de proyectos y que difícilmente se pueden ver en presentaciones de este tipo. En principio, quisiera hacer un resumen del proceso productivo en minería para quienes no están familiarizados con la industria minera y cómo se utilizan los geosintéticos, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Todo parte en realidad por la mina, ¿no es cierto? De la mina se realiza la extracción de mineral a través de voladura, ya sea de manera superficial o de manera subterránea. De la mina se lleva a un proceso de chancado o de trituración para los amigos que nos acompañan de otras partes de Sudamérica, donde se le conoce como trituración aquí, tanto en Perú como en Chile, en Bolivia también. Este término se le conoce como chancado. Luego del chancado viene un proceso de molienda. Este es un proceso, vamos a ver el otro. En la molienda se reduce el tamaño de la partícula después del chancado, que a su vez puede ser primario, secundario, terciario, eventualmente cuaternario, cuando la dureza del mineral es muy alta. Viene un proceso de molienda para reducirlo a un tamaño, digamos, menor. Posteriormente ya viene el proceso en planta. El proceso en planta, uno de los procesos en planta es la concentración de los minerales por métodos de flotación, métodos gravimétricos o métodos magnéticos. Y a partir de aquí se produce lo que nosotros conocemos como el concentrado del mineral, de los diferentes tipos de minerales, el oro, la plata, el zinc, el cobre, el plomo, y una serie de minerales que tenemos en la naturaleza y que sirven como materia prima para la fabricación de diferentes tipos de productos. Del concentrado, lo que no es concentrado, lo que no se vende como materia prima, es básicamente los relaves. Es decir, yo concentro los minerales económicos y lo que no es económico es el desecho, es los relaves que a su vez se van a un depósito de relaves. Y aquí lo he marcado con otro color para indicar que precisamente en el depósito de relaves se puede utilizar también geosintéticos revistiendo todo el vaso para evitar la fuga del agua con contenidos contaminantes o para poder cumplir ciertas regulaciones ambientales. No todos los depósitos de relaves tienen que ser revestidos necesariamente. El otro proceso después de molienda es la lixiviación, que eventualmente inclusive podría venir desde el chancado, no necesariamente hay que hacer molienda. En el proceso de lixiviación, ya sea en tanques o ya sea en bateas, uno de los primeros procesos de lixiviación en bateas, por ejemplo, se va a dar hoy en día en la mina Justa del proyecto Marcobre, que está en plena construcción y se espera que el próximo año entre en operación. Esta precisamente va a trabajar a través de lixiviación en bateas. Y de la lixiviación se obtiene el doré, en el caso, por ejemplo, del oro, o los cátodos de cobre, en caso de extracción de cobre. Son los minerales más comunes, ¿no?, que permiten este proceso de lixiviación. Pero lo que no se concentra o lo que no se lixivia y lo que ya queda como un material de desecho se le conoce como los ripios. Y estos ripios tienen que ser llevados a un depósito y ese depósito tiene que ser revestido con geomembrana y otros geosintéticos para evitar
que los restos, ya sea de solución cianurada o solución ácida, pueden causar cierto nivel de contaminación. Entonces, de este proceso tenemos relaves, ¿no es cierto? Eventualmente ripios, es decir, mineral ya lixiviado, pero el otro proceso que también requiere algunas veces chancado o directamente de la mina, va hacia lo que conocemos como el pad de lixiviación, para formar una pila de lixiviación, y este pad puede ser permanente o puede ser dinámico, es decir, puede ser móvil. Lo más común y lo más usual, por lo menos en nuestro medio, son los pads de lixiviación, llamadas también pila de lixiviación permanentes, es decir, eso se genera sobre una plataforma, se riega la pila y luego se va colocando más mineral. Vamos a tener un esquema un poquito más adelante. Del pad de lixiviación y la solución, y aquí obviamente también voy a usar geosintéticos porque tengo que revestir toda la base con geomembrana y otros tipos de geosintéticos, es donde probablemente se utiliza la mayor cantidad de geosintéticos. Necesito tuberías para recuperar la solución, para el subdren, etc. La solución lixiviada se va hacia las pozas, y obviamente las pozas también tienen que tener revestimiento geosintético. De las pozas, la solución pasa a la planta de procesos donde se extrae el metal de la solución, esta solución ya desgastada, habiendo retirado el metal, se regresa hacia el pad generando un circuito cerrado de lixiviación. ¿De acuerdo? Cuando el pad de lixiviación es dinámico, es decir, coloco mineral, lo lixivio e inmediatamente lo retiro, ese mineral ya lixiviado se va a un botadero de ripios, que también obviamente tiene que tener una base impermeabilizada con geosintéticos para evitar posibles contaminaciones. Entonces estos, digamos, son los dos grandes procesos productivos que tenemos en minería, y en estas instalaciones del pad, de las pozas, de los botaderos o del depósito de relaves, puedo usar geosintético. Pero hemos hablado únicamente del mineral. ¿Qué pasa con aquel material de la mina que no es mineral? Aquel material conocido como desmonte mina. Bueno, en el desmonte mina, dependiendo de sus características, también debería o podría usar geosintéticos para poder aislarlo del medio si es que este es contaminante. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos estas instalaciones colocadas en otro color, donde vamos a utilizar geosintéticos con en mayor o menor medida. En la minería se utilizan diversos geosintéticos y voy a enumerar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de geomembrana. Aquí hay unas fotos que ilustran los rollos de geomembrana, como salen de fábrica y como son almacenados, ya sea en planta o in situ. Tenemos que la geomembrana se utiliza precisamente para revestimiento de los pads o pilas de lixiviación, sean permanentes o dinámicos. Me permite también revestir aquellas pilas que requieren un revestimiento intermedio, es decir, cada una o cada dos capas tengo que poner una geomembrana y hacer todo el proceso de lixiviación, porque el material o el mineral no es lo suficientemente permeable para tener un pad permanente y con una sola geomembrana en la base. También el depósito de ripio, como lo hemos visto, el mineral después de la lixiviación, necesita también utilizar geomembrana. En depósitos de relaves, cuando se requiere, aquí se dice, ¿por qué? Porque no necesariamente voy a colocar geomembrana en el depósito de relaves. Voy a colocar geomembrana realmente cuando esta se requiere, es decir, cuando haya un tipo de consideración de contaminación o consideración ambiental, voy a utilizar la mayor cantidad de depósitos de relaves. La mayoría de los depósitos de relaves en el mundo no tienen revestimiento geosintético. Hoy en día eso está cambiando y hay más depósitos que requieren este tipo de revestimiento, pero la mayoría no lo tiene, porque en realidad tampoco se necesita, no es siempre un requerimiento absoluto. Luego también en pozas de almacenamiento, ya sea de solución, de agua ácida, agua fresca, se utiliza la membrana. Se utiliza también para encapsular desmonte de mina y mitigar drenaje ácido en sistemas de rencos, como se le llama esta palabra en inglés, que son coberturas impermeables sobre pilas de lixiviación para evitar que la solución se diluya. Vamos a ver, lo vamos a ver también eso más adelante. Y sistemas de cobertura para poder hacer el proyecto del cierre de la mina, para controlar la erosión, para revestir canales temporales. Finalmente, también en la extracción de litio se utiliza, y vamos a ver unas fotos, en aquellas pozas de evaporación
enormes, que son cientos de hectáreas revestidas con geomembrana para evaporar la salmuera y extraer el litio, que es hoy en día un metal bastante valioso para la fabricación de baterías, que cada vez se están haciendo más comunes por los carros eléctricos. Bien, el otro tipo de geosintético utilizado en la industria minera también es el revestimiento geosintético de arcilla, mucho más conocido por sus siglas en inglés como GCL, Geosynthetic Clay Liner. Y aquí tienen ustedes una foto. ¿Qué es un GCL? Pues básicamente son dos geotextiles, como el que se ve aquí en este caso diferentes colores, que tienen dentro del geotextil una capa de bentonita granulada o en polvo, que precisamente es lo que le da la impermeabilidad. Este tipo de productos se utilizan como barreras secundarias debajo del revestimiento de geomembrana. Se utiliza también para encapsular desmonte en mina y que permita mitigar drenaje ácido. Se utiliza también para sistemas de cobertura y encierro de mina. Y otro de los productos geosintéticos muy utilizados en la industria minera y en muchas industrias en realidad son los geotextiles, probablemente los que más conocemos, que son estas fibras o estas telas que sirven para diferentes aplicaciones, como por ejemplo filtros para tuberías de su drenaje o colección. Y aquí le pongo con interrogante porque hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza un geotextil para estas condiciones, ya que en la práctica hemos visto que el geotextil, si no está adecuadamente diseñada, su apertura aparente principalmente, se colmata muy rápidamente y finalmente se convierte en un elemento impermeabilizante. Es decir, en vez de que actúe como filtro, finalmente actúa como una geomembrana, es un elemento impermeabilizante. Entonces hay que tener cuidado, y eso lo digo porque lo hemos visto muchos proyectos, tan es así que hoy en día evitamos el uso de geotextil en estas aplicaciones, pero cuando hay que hacerlo con cuidado. Luego también como capa de separación, si tengo un material muy grueso y no fino, para evitar la migración, lo puedo usarlo como capa de separación. Para proteger el GCL o geomembrana en taludes agresivos, vamos a ver un poquito eso también. Como capa de protección de geomembrana de cuando tengo cargas muy altas, para proteger estas cargas y evitar que la geomembrana se dañe, puedo usar geotextil. Para estabilizar terreno también funciona como un elemento estabilizador o de refuerzo. Para muros de suelo reforzado también, muros casi verticales que se pueden construir también con geotextiles de tipo tejido, porque también hay tejidos y no tejidos, cada uno tiene sus particularidades, características y resistencia. Y también para controlar la erosión y aquellos geotubos, que vamos a ver algunas fotos porque no va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo, para contención de relaves o lodos, y todo esto lo vamos a desarrollar. El otro tipo de geosintético que se utiliza en la industria minera es el geoneto geocompuesto, y aquí hay una foto, y espero que sea ilustrativa la foto. Aquí se puede ver que es una red de drenaje, básicamente es un elemento de drenaje, o si esta red de drenaje está entre dos geotextiles, o uno, como en este caso, se le conoce como geocompuesto, ¿no? Entonces el geotextil actúa como filtro y la red de drenaje actúa como drenaje. Este tipo de geosintético se utiliza como sistema de detección y recuperación de fugas en pozas, principalmente en la industria minera, como drenaje debajo del GCL en taludes de fuerte pendiente, vamos a ver aplicaciones, para proteger el GCL o geomembrana en taludes agresivos, es decir, no cumple una función de drenaje necesariamente, pero protege, porque esto es la Geonet tiene no menos de 5 milímetros y le coloco geotextil. Entonces, si lo coloco encima de un talud que tiene, por ejemplo, material rocoso, voy a proteger la geomembrana que tengo que poner en ese talud para impermeabilizarlo. El otro grupo de geosintéticos de utilizaciones mucho en minería son las tuberías. Y disculpen, dice en inglés, pero a veces me pasó no cambiarlo. Las tuberías, que son principalmente de polietileno de alta densidad, para su drenaje, para colección de flujos subterráneos, para colección y transporte de solución lixiviada, para detección de fugas y monitoreo, todo esto lo vamos a ver. Hay otros tipos de geosintéticos que son menos utilizados, pero también se utilizan con menos frecuencia eventualmente, que son, por ejemplo, las geomallas, o también llamados en inglés las geogrids, ¿no? Que son elementos de poliestireno de alta tenacidad que me permite, por ejemplo, estabilizar suelos blandos. Yo coloco este elemento sobre suelo blando, le coloco una capa de 45 o 50 centímetros de material, sobre un pantano inclusive,
y puedo tranquilamente transitar un camión. Se va a ondear seguramente, pero no se va a hundir. Es espectacular este tipo de productos. También lo podemos utilizar como refuerzo y estabilización de taludes. Y en minería también se utiliza, aunque hay cierta resistencia aquí por parte de las autoridades, pero se utiliza para reforzar muros y poder construir crecimientos de presas de relaves, sobre todo en la última etapa. No se puede construir un depósito de relaves íntegramente a través de muros de suelo reforzados, pero sí se puede construir la última etapa de 4 o 5 metros de altura sin ningún problema. Y claro, hay que tener cierto cuidado cuando uno cierra una instalación de ese tipo, porque este producto obviamente no va a durar para toda la vida, de manera perpetua. Entonces hay que prescindir de ese tipo de productos probablemente cuando se proyecta un plan de cierre. Luego las geoceldas o geowebs, también conocidas, son elementos en celda también de geosintético, que permite, por ejemplo, estabilizar accesos. Yo lo coloco este material, lo relleno, esto funciona como una subrasante. Para proteger taludes también se utiliza, para cubrir taludes, para recuperar taludes, es decir, para colocarle, por ejemplo, vegetación a un talud que voy a remediarlo. Para proteger canales también se utiliza, se coloca este material y luego se coloca concreto encima y queda bastante bien. Para impermeabilización de pozas también lo hemos usado en minería. Algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para el uso de geosintéticos en minería son, por ejemplo, que algo muy básico, que las especificaciones técnicas de geosintéticos deben cumplirse, deben verificarse antes de ser enviado el material al sitio. El MQA, que en inglés que significa el aseguramiento de la calidad en fábrica, es decir, de la fabricación, es una buena opción, porque yo en fábrica voy a verificar que efectivamente el producto cumpla con las especificaciones y no tenga que verificar que no las cumple ya cuando está en obra. Y cuando está en obra ya es complicado, porque tengo que devolverlo, tengo que hacer gastos adicionales, y si es importado, inclusive de aduanas, tengo que gastar adicionalmente en fletes de devolver el producto y volver a embarcar un nuevo producto. Entonces, el MQA es una muy buena opción y es muy utilizada sobre todo cuando un proyecto va a utilizar geomembrana. La geomembrana deberíamos verificarla directamente en fábrica y no necesariamente recién cuando llegue a obra. Aquí lo que se indica también es importante, en la medida que los proyectos mineros están alejados de centros poblados, hay que tener en cuenta la logística para el envío, es decir, el costo para el envío, el tiempo que voy a demorar para poder enviar, para tener todo esto a tiempo. Y cuando tenemos como algunas zonas de alta sismicidad, alta precipitación, gran altitud o terrenos agresivos, ¿les es familiar estas condiciones? Es decir, las condiciones que se ven muy comúnmente en la cordillera de los Andes. Cuando tenemos estas condiciones, que son muy frecuentes en muchos países de la región, en México también he visto este tipo de condiciones agresivas, Colombia, ¿no? Chile, Argentina, Perú obviamente, tenemos condiciones muy agresivas. Hay que tener especial consideración en el diseño y construcción, porque estas condiciones llevan al límite en el comportamiento de este tipo de productos. Vamos a hablar rápidamente de estas instalaciones que habíamos mencionado al inicio, donde se utilizan geosintéticos. Los depósitos de desmonte, ¿qué son? Son instalaciones que permiten almacenar materiales estériles o no económicos que vienen de la explotación de la mina, o sea, lo que no es mineral o lo que no es mineral económico, es decir, que puede tener muy baja ley, se conoce como desmonte de mina, y hay que llevarlo a un cierto depósito. Los materiales que se colocan son básicamente granulares y a menudo de gran tamaño porque producen voladura, obviamente eso no es chancado, o sea, no se reduce el tamaño. Si el desmonte de mina tiene potencial de generación de acidez, hay que usar un revestimiento de suelo, por lo menos, o geosintético de preferencia. Y los depósitos de desmonte pueden requerir sistemas de colección de aguas ácidas, es decir, la colocación de tuberías para poder drenar. Acá hay una foto donde me ilustra un botadero de desmonte que tiene revestimiento geosintético de algunas tuberías que me va a permitir captar la infiltración, y seguramente si he colocado las membranas porque tiene potencial de generación de drenaje ácida, y cuando hay lluvia se genera ácido y estas tuberías van a permitir captarlas, evacuarlas y eventualmente hacer un tratamiento de estas aguas ácidas. Los depósitos de relaves, que son muy conocidos en nuestro medio,
Son instalaciones que me permiten almacenar relaves que van a provenir del proceso de molienda de la planta. Ya hemos visto el proceso productivo. Los relaves se pueden descargar en pulpa, se pueden descargar espesados en pasta o se pueden colocar como relaves filtrados. Esta tecnología hoy en día está siendo cada vez más utilizada y se transporta por camiones. Y si los relaves tienen potencial de generación de drenaje ácido de lixiviación, igual en el caso anterior se requiere usar revestimiento de membrana, como vamos a ver en algunos casos. En algunos casos que hay un tema de percepción o hay un compromiso social o ambiental, no necesariamente generación de drenaje ácido o lixiviación de metales, es decir, no necesariamente el relave es contaminante, pero por un aspecto ya de compromisos también se usan revestimientos geosintéticos. Esto lo hemos visto en muchos casos, genera obviamente un costo adicional para el proyecto, pero es una opción que se utiliza bastante, ¿no? Aquí esta foto ilustra muy claramente el proceso de concentración y la obtención de relaves y el depósito aquí. Aquí está la zona de molienda, perdón, la zona de chancado, ¿no? Donde se reduce el tamaño. Aquí está la zona de molienda. La zona de molienda pasa a través de fajas hasta la zona de concentración, en este caso por flotación, aquí dice la de flotación. Luego pasa a una zona de filtros y de la zona de filtros es llevado ya como concentrado. Eso tiene un 60% de pureza, requiere todavía un proceso adicional que se llama refinación para obtener el metal, ¿no? De la zona de flotación, lo que no es concentrado, lo que no es metal, pasa a espesadores para reducir la cantidad de agua y luego aquí está el concentrado precisamente en rumas, y luego de haberle retirado la mayor cantidad de agua posible, pasa al depósito de relaves, que como les digo, en algunos casos puede llevar a revestimiento geosintético. Aquí vemos algunas vistas de un depósito de relaves a gran altitud, ¿no? Como ven ustedes, el vaso está revestido, es un depósito construido con material de préstamo. Aquí también es material de préstamo, depósito revestido, un depósito que está en las alturas de Lima, 4.600 metros, una mina en las alturas de Lima. Otra mina cercana también en las alturas de Lima, que es un depósito tipo línea central, es decir, que se crece sobre su propio eje, cuyo vaso está totalmente revestido. Aquí tenemos otro depósito ubicado en el sur del país, también en el sur del Perú, que tiene totalmente revestido, porque es un proceso para la obtención de oro con relaves con cierto contenido de cianuro, ¿no? En este caso, claro está que el cianuro no puede estar en contacto con el suelo natural, por lo tanto se requiere revestimiento geosintético. Aquí hay otra lista de otro depósito de relaves también revestido, ¿sí? Y las pilas o pads de lixiviación son instalaciones de lixiviación en pilas, en rumas, y son probablemente el mayor usuario de geosintéticos en la industria minera y en general en diferentes, en comparación a otras industrias. Se usan para pilar mineral fresco, que es lixiviado con soluciones para recuperar estos metales principalmente. En Perú y en países de la región se utiliza para lixiviar oro y cobre, ¿no? En Sudamérica no tenemos lixiviación de uranio. Todavía no tenemos un proyecto de lixiviación de níquel. Está en desarrollo algunos proyectos de lixiviación de níquel en Colombia y en Brasil. Y la lixiviación de plata, hay varios proyectos de lixiviación de plata en México. No tenemos uno en Perú. Hubo un proyecto que finalmente hubo temas ambientales y sociales que no se desarrolló, que es el proyecto Santa Ana en la frontera con Bolivia, pero era el único proyecto de lixiviación de plata, pero principalmente se lixivian estos 5 metales. Se requiere necesariamente impermeabilización de la base de la pila de lixiviación. Antes se impermeabilizaba con asfalto, ¿no? Luego se utilizaba PVC, posteriormente ya polietileno de alta densidad, y hoy en día polietileno de baja densidad es lo más utilizado como impermeabilizante de la base de este tipo de estructuras. Hay que evaluar la integridad de la membrana debido al peso mineral. Acuérdense que estos son pilas que pueden llegar a tener 100 metros, 150, 200 metros de altura, y un pequeño revestimiento de 1,5 o 2 milímetros es el que tiene que soportar toda la pila, por lo tanto hay que evaluar su integridad. La solución que es lixiviada debe ser colectada a través de tuberías en la base del pad, y la solución se transporta hacia las pozas, como hemos visto en el esquema, que luego bombea hacia la planta de procesos, donde se extrae el metal por algunos procesos conocidos metalúrgicos.
Aquí es un esquema, aquí ya vemos el tajo. Usualmente el proyecto de lixiviación principalmente es en minería a tajo abierto, minería superficial, el tajo, del cual se extrae el mineral ROM, que quiere decir mineral obtenido por voladura únicamente, lo cual pasa a una chancadora, luego a la pila. El de la pila puede venir directamente como mineral ROM, dependiendo si es que la extracción del metal no paga el chancado, se va directamente a la pila, al pad, perdón, para formar la pila, y aquí tengo una plataforma revestida con geosintéticos y formo una primera capa y luego le coloco la solución de lixiviación. Soluciones cianuradas para oro, soluciones ácidas para cobre, para níquel, para uranio, soluciones cianuradas para oro y plata principalmente. Luego la solución que percola disolviendo el metal llega hasta la base y luego es recuperada en una poza de solución enriquecida, producibles en inglés PLS. De la poza pasa a la planta para recuperar el metal y es aquí donde obtenemos el doré, ¿de acuerdo? Que es el oro a un 60%, 67% de pureza, luego hay que refinarlo para llevarlo casi al 100%, y se obtienen también cátodos de cobre. Y este cátodo de cobre, a diferencia del concentrado, sí es de alta pureza. En Sauer, en la década del 90, lograron tener el 99,9% de pureza de cobre, ¿no? Que a diferencia del oro, sí, eso se consigue prácticamente el cobre puro, y a diferencia del concentrado también. De la planta, la solución, ya que se le hemos retirado el metal, va a una poza de solución pobre, y a su vez esta se recircula a la pila, forman un circuito cerrado. Cuando ya se agota la primera capa, coloco la segunda capa, le aplico también la solución de siliciación y sigue el mismo proceso para obtener el metal y para recircular la solución de esta forma. Luego le sigo colocando las capas superiores hasta colocar la última capa, y eso es precisamente la pila de lixiviación, el pad y la pila. Muchas veces nosotros confundimos ambos términos, pero en realidad son dos cosas en una, pero diferentes, ¿no? La lluvia, en zonas de alta precipitación, la lluvia excede la capacidad de la poza y va hacia una poza de emergencia que hay que mantenerla también. Hay que ver si la regresamos al proceso o hacemos un tratamiento antes de su descarga, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de pilas de pad de lixiviación. Es un proyecto de oro ubicado en el norte del país, a 3.600 metros. En Perú básicamente tenemos lixiviación en oro. En Chile tienen mucha lixiviación en cobre. Aquí tenemos un proyecto de lixiviación de cobre, que es Cerro Verde, y dos que están en proyectos, Cotabambos y Antillas, que se desarrollarán todavía mucho más adelante. Aquí tenemos un pad de lixiviación también ubicado en el norte, en la región de La Libertad, a 4.100 metros de altura, la primera etapa de la pila, y aquí vemos la pila, una ampliación de la pila, como ven ustedes, totalmente revestida, una foto impresionante. Aquí vemos una pila de lixiviación también de oro a esta altitud, que está ubicada en el sur del país. Aquí vemos una en el norte también para oro. Aquí ven ustedes el pad, esa es la parte posterior del pad, ¿no? La parte hacia adelante, donde están las pozas, están más o menos por este lado. Este es un proyecto de cobre, este es en el sur, en la región de Arequipa. Se puede obviamente la zona más árida, aquí es la pila en la parte posterior, y aquí la poza donde se recolectan las soluciones lixiviadas. Y este también quería presentarles porque es un pad de lixiviación que en su momento estuvo operativo y ya está en cierre, y está ubicado en el departamento de Puno y Moquegua, a 5.100 metros de altura, y como dice aquí, es el pad de lixiviación de mayor altitud en el mundo. Todo un reto poder, bueno, el diseño se hace en oficina, el trabajo de campo se hace obviamente en campo, las perforaciones de las calicatas, respirar es complicado, pensar a 5.100 metros de altura es bien complicado. Imaginen ustedes construir una instalación de este tipo y operarla, ¿no es cierto? Las oficinas de este proyecto están por aquí aproximadamente, y están a 4.800 metros, probablemente sean las oficinas más altas del mundo también, ¿no? Y el campamento está a 4.600, 4.500, muy complicado dormir en esas condiciones. En fin. Bien, las pozas son instalaciones que permiten almacenar agua fresca o ácida, solución lixiviada. En caso de agua fresca o líquidos no contaminantes, un solo revestimiento es suficiente. Y cuando el líquido es contaminante, por ejemplo, la solución de lixiviación, se requiere doble revestimiento y un sistema intermedio para recuperar las fugas del primer revestimiento. Eso lo vamos a explicar. Las fugas se colectan por las tuberías y se regresan a la poza.
Aquí hay algunos ejemplos de unas pozas operativas, como ven ustedes. En este caso tengo pozas de PLS y una poza de emergencia. Aquí tengo una poza de PLS, de solución enriquecida, de solución intermedia, y una poza de emergencia. Aquí hay una presa de agua, incluso en la parte posterior. Y en algunos proyectos se usan pozas intermedias para poder, en esta poza, mandar la solución a la oxidación antes de poder recuperar la solución más cargada o con más contenido de metal, ¿no? Vamos a hablar un poquito del sistema de revestimiento de interfaces geomembrana por una razón fundamental, genera impactos en la estabilidad. Ese es el sistema de revestimiento y pongan la atención ahí, partimos desde el suelo de cimentación o roca que está en la parte de inferior, es como lo encontramos, nosotros lo preparamos. Después de haber preparado el material de cimentación, como le digo que puede ser roca o suelo, hay que colocar un suelo arcilloso de baja permeabilidad o eventualmente un GCL, como ustedes han visto. Si es arcilla o suelo arcilloso, debe tener una permeabilidad del orden de 1 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Luego se coloca la geomembrana, que puede ser HDPE o de LLDPE, si alta densidad o baja densidad, de polietileno, ya sea de 1,5 o 2 milímetros, y eso es lo que se le llama el revestimiento. Este conjunto se le llama el revestimiento compuesto y es simple porque tiene una sola geomembrana sobre un suelo arcilloso. Luego viene el sobre revestimiento, que es básicamente un suelo granular que me permite drenar la solución o me permite proteger la geomembrana. Y este es el tamaño máximo. Luego aquí tenemos la capa operativa, que ya es el mineral de la pila, que va a ser lixiviada. Por aquí la solución, esta es una barrera para solución. Si es que había una fuga, un hueco aquí, este sería una segunda barrera. Y en proyectos de lixiviación esto es fundamental. Necesito un sistema compuesto, es decir, una geomembrana y un suelo de contención, una segunda barrera, que como les digo puede ser un suelo arcilloso o puede ser un geosintético. Cuando tengo revestimiento doble compuesto, igual parto del suelo de cimentación, coloco también la arcilla o el GSL con estas características de permeabilidad, le coloco la geomembrana, vamos a llamar secundaria, la que está en contacto con el suelo, o el GSL en este caso, de este espesor, usualmente utilizamos de alta densidad para pozas. Luego le coloco el otro geosintético llamado Geonet, o si la poza es muy de gran altura, le coloco el geocompuesto, este es el espesor, y permite recuperar las fugas en la geomembrana primaria, que tiene estas características. Si aquí hay una fuga, la fuga se recupera aquí, y luego mediante bombeo se retira, entonces ya no tiene la posibilidad de que si aquí hay una fuga, vaya al medio ambiente. Este es un sistema bastante más seguro, el de doble revestimiento doble compuesto. Esto es lo que llamamos el revestimiento, a todo este paquete, ¿no? No solamente las membranas o este intermedio, sino a todo este paquete, ¿no? Sobre esto ya viene agua, solución, etc. Solución principalmente, obviamente, no viene nada más. Esto es una foto que ilustra con bastante precisión lo que es lo que nosotros llamamos en ingeniería geotécnica las interfaces. En este caso tengo interfaces de overliner, que es este de acá, geomembrana revestimiento de suelo. El overliner o sobre revestimiento es el material que va sobre la geomembrana que permite proteger o permite drenar, como ustedes es bien granular. Esta es la geomembrana y este es el revestimiento de suelo. Entonces, en el contacto entre este material y la geomembrana, y entre la geomembrana y el suelo inferior, se tiene lo que se conoce como interfaces. ¿Y por qué es importante? Porque el mecanismo de falla principal de un par de lixiviación es precisamente a través de esta interfaz. Entonces hay que estudiarla bien, hay que estudiar la resistencia en este contacto y la resistencia en este otro contacto, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a ver el caso real de estas interfaces que les menciono. Aquí yo tengo revestimiento de suelo, o sea, el suelo arcilloso en estas zonas de talud, ¿no es cierto? Como ven ustedes. Y tengo el GSL, el geosintético, en las zonas casi verticales, de talud verticales. Porque ahí obviamente un talud casi vertical no voy a poder colocar ni menos compactar un suelo arcilloso. Entonces ahí es donde aprovecho el geosintético y la ventaja de tenerlo en rollos, de anclarlo y de desplegarlo en el talud, ¿no? Sobre todo este talud se coloca la geomembrana, como ven ustedes aquí. Y aquí se puede observar la instalación completa, y en la parte inferior tengo el mineral que está siendo lixiviado y que va a llegar
paulatinamente a cubrir hasta esta zona, y cuando ya esté en zonas cercanas, obviamente tengo que seguir ampliando la pila para seguir dándole vida a la instalación y también a la mina, mantener la producción de la mina. Algunos ensayos geotécnicos de laboratorio para suelos geosintéticos, eso también es importante para el diseño de este tipo de estructuras. Y uno de los ensayos más comunes es el ensayo de corte directo. A diferencia del pequeño equipo de 5 por 5 centímetros o 10 por 10 centímetros que vemos en el laboratorio, un laboratorio de mecánica de suelos, este tiene dimensiones de 30 por 30 centímetros, y es por eso que se llama gran escala, y esta es la norma que lo avala. En este caso, este es el esquema. En la parte inferior de la caja, aquí tengo un equipo en realidad diseñado o construido en nuestro laboratorio por Carlos Soto, que es un experto en ensayos de laboratorio en Perú. Probablemente es el que más conoce a nivel de región en ensayos de laboratorio. Tengo dos equipos en uno, en realidad. El mecanismo de aplicación de la carga es el central, pero tengo dos equipos. Aquí este está ya listo para ser ensayado, y aquí tengo el otro que está libre y sobre el cual he puesto la computadora. Entonces en la parte inferior yo pongo la base, un bloque rígido, pongo la geomembrana y luego pongo el suelo en contacto con puede ser el suelo superior, que hemos visto en la foto de construcción, o el suelo que está en la parte inferior. Lo pongo encima de la geomembrana y luego aplico carga, manteniendo esta parte superior fija. Entonces va a haber un deslizamiento, una correlación a la otra, y con eso voy a poder determinar la resistencia al corte. Vamos a ver unos resultados en la siguiente lámina. Y así quedan las muestras, vean, ¿no? Aquí está el desfase, y cuando esto se mueve, obviamente, cuando se mueve, va a haber ahí un desplazamiento relativo entre una capa y otra. Y eso es lo que podemos ver aquí en estas cuatro muestras. Aquí adelante tengo los resultados del ensayo por electrónica en escala para diferentes presiones de confinamiento, variando entre 375 a 3000 kPa. Nuestro laboratorio tiene capacidad de aplicar hasta 3000 kPa, que sería más o menos 170 metros de pila, ¿no? En realidad tiene para aplicar hasta 3200 kPa de presión de confinamiento, ¿no? Llegando a 180, tal vez hasta 200 metros con suerte. Pero claro, cuando tengo presiones tan altas, la caja de corte tengo que reducirla. Es de 20 por 20, todas estas fueron hechas hasta esta presión de confinamiento con la caja de 30 por 30. Repito el ensayo para esta presión de confinamiento, 1600, con una caja de 30 por 30, veo que efectivamente coinciden, entonces tengo confianza en que la caja de menor tamaño me va a producir un resultado satisfactorio. Como ven aquí, aquí hay aquí se grafica el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte para condiciones de esfuerzo pico y para condiciones de esfuerzo post pico, y aquí es el que en realidad en esta zona es donde tengo que encontrar la resistencia para el diseño. Como ustedes ven aquí, es muy típico de encontrar condiciones no lineales de envolvente de resistencia. En ensayos de interfaz esto es muy común, y eso es lo que hay que utilizar en el diseño. No se puede utilizar envolventes lineales. El laboratorio me va a dar un envolvente lineal, pero la responsabilidad del diseño final es mía. Entonces yo tengo que utilizar el envolvente no lineal. Es la recomendación cuando se trabaja con geosintéticos. Aquí se puede ver, esto proviene de un análisis de estabilidad. Aquí tengo la pila de lixiviación, y la superficie de falla es esta de acá. Aquí está el factor de seguridad. La superficie de falla pasa precisamente por la interfaz entre la geomembrana y el suelo. Es por eso la importancia de analizar. ¿Por qué es importante la resistencia cortante y la estabilidad de una pila? Porque permite calcular el factor de seguridad estático y pseudoestático en un análisis de estabilidad. Porque permite calcular la aceleración de fluencia, es decir, cuál es el factor sísmico para un factor de seguridad igual a 1, y eso me va a permitir también, a su vez, calcular la estabilidad sísmica, es decir, calcular los desplazamientos inducidos por sismo, ¿no? La resistencia al corte de interfaz es importante por esta razón. Otro ensayo que se realiza también es el ensayo de punzonamiento. El ensayo de punzonamiento, en este caso particular, lo hacemos sobre el mismo ensayo de permeabilidad con carga. En realidad es el mismo equipo. ¿Por qué? Porque en la parte inferior estoy colocando el suelo que va bajo en la geomembrana, estoy colocando la geomembrana y estoy colocando el sobre revestimiento, es decir, el material que va encima de la geomembrana, y le aplico carga sostenida durante 24 horas. Aquí tengo, por ejemplo, ese mismo paquete. El material de arriba es una grava de 1.5 pulgadas,
abajo en el medio tengo la membrana y abajo tengo un suelo de grava arcillosa que pasa 2 pulgadas. Y como ven ustedes, aquí tengo la membrana después de haber llegado a 2000 kPa, aproximadamente 110 metros de pila, produce funcionamientos, produce daño en la membrana y yo tengo que evaluarlo, inclusive aplicándole vacío para saber si hubo un hueco en la membrana. Y en el otro caso, llegando hasta 3000 kPa, para una membrana de 1,5, vean, tengo totalmente deteriorada la membrana. Si yo le aplico una caja de vacío y aún no encontrando un agujero, un hueco, definitivamente esta condición no es aceptada, porque ya la membrana está tan deteriorada que sus propiedades no son las adecuadas. Entonces, esto no es aceptable. Es importante por eso ensayar la integridad de la membrana y seguramente esta condición, esta membrana va a requerir una protección con un geotextil o un otro elemento para poder llegar hasta esta carga y reducir el daño en la misma, ¿no? Le decía, en este caso, este equipo que tenemos en el laboratorio de Andes puede aplicar hasta 4500 kPa, que es aproximadamente 250 metros de altura de una pila de lixiviación, ¿no? Este es un ensayo de corte directo cíclico realizado por el profesor Fox en la Universidad de Pensilvania, que probablemente va a ser la tendencia futura para evaluar el comportamiento dinámico de este tipo de elementos que hoy en día prácticamente no se hace. Entonces se espera que a futuro esto se pueda implementar y quienes conocen las características dinámicas, el comportamiento dinámico de un suelo, sabrán que la carga repetitiva, en este caso desplazamiento, porque no puedo graficar esfuerzo, deformación en equipo de corte, versus el esfuerzo de corte, producen una histeresis, y a partir del cual se calcula el módulo de corte para suelos, pero como aquí el desplazamiento, voy a calcular la rigidez cortante y calculo también la razón de amortiguamiento. Y con estas propiedades puedo modelar el comportamiento dinámico en una interfase, cosa como les digo, hoy en día no se hace, ¿no? Y falta más investigación al respecto. Aquí les voy a presentar el muestreo que se hace in situ para poder tener muestras de membrana y suelo, ¿no? Aquí estamos en el pie de la pila, ¿ven? Estamos en el pie de la pila, hemos hecho una excavación con cuidado para no dañar la membrana. Y luego cortamos la membrana, ¿sí? Y luego retiramos la membrana y luego evaluamos la densidad a partir de este ensayo, que sería un ensayo con el densímetro nuclear. Retiramos la muestra de suelo que está debajo de la membrana para llevarlo al laboratorio, ¿no? Y luego reparamos lo que hemos dañado para luego colocar un parche y luego volver a taparlo, ¿no? Como se ve aquí dice el parche y luego se vuelve a cubrir. Yo tengo la muestra de membrana, tengo la muestra de suelo y en el laboratorio lo que puedo hacer es reproducir esa condición. Y eso debe hacerse siempre porque uno cuando hace el diseño asume propiedades de este material que viene de una cierta cantera, pero de repente el contratista que está mucho tiempo en obra descubre una cantera que está más cercana, tiene propiedades digamos, mejores, entonces en realidad cambia las características, porque no es el suelo que yo ensayé para el diseño. Entonces, la verificación de las propiedades durante la construcción o después de la construcción y durante la operación debe ser hecha de manera obligatoria y lamentablemente esa tampoco es una práctica que comúnmente se hace. El otro caso también que venía aquí a presentarles es el muestreo, pero aquí hay un muestreo bastante interesante y que se ha hecho una sola vez, no recuerdo que se haya hecho otra vez porque es complicado obtener muestras, ¿no? Inalteradas del suelo, ¿no? Aquí se ve igual la calicata en el pie de la pila, obviamente dentro no se puede hacer porque aquí tengo metros y metros de material, en el pie está libre, luego corto una zona, como ven ustedes, corto la membrana y la enrollo para llevarla como muestra, y empiezo a tallar el suelo arcilloso por debajo. Esto muy pocas veces se hace y muy pocas veces lo van a ver. Como ven ustedes aquí, estoy avanzando con el tallado, aquí le estoy dando forma, aquí estoy cortando ya los bloques para colocarles plástico o parafina eventualmente y ya está aquí para llevar al laboratorio. Esto se hace cuando el suelo lo permite. Usualmente cuando el suelo es muy fino no es conveniente, porque la resistencia al corte va a disminuir, pero a veces no hay opción. A veces no hay opción más que colocar suelo fino debajo de la membrana.
Y si es así, bueno, lo aprovecho para tener muestras inalteradas sin laboratorio de meter, para tener un trabajo adicional de cortar la muestra para que acomodarlo en el equipo de corte, ¿no? Eso fue un bonito proyecto, pero muy pocas veces lo vamos a hacer. Como les digo, la mayor parte de los suelos arcillosos de abajo de la membrana usualmente no se pueden mostrar de manera alterada por el contenido de grava y arena que tiene. Bien, las consideraciones para el uso de geosintéticos en instalación, para el uso de instalaciones geosintéticos. Y aquí son varios de estos temas que vamos a ver, no voy a ir en detalle ni a leerlos, porque cada uno de estos los vamos a desarrollar. Vamos por el primero. Instalación del subdrenaje. Aquí tenemos. El subdrenaje es utilizado para colectar agua subterránea. Es decir, si tengo una instalación y aquí arriba voy a construir una instalación, bueno, tengo que construir una red de drenaje para evitar que el agua subterránea se pueda subir y dañar algún producto que tenga encima o algún relleno, etc., ¿no? Típicamente consiste en una trinchera, una tubería, y esto se rellena con grava, ¿de acuerdo? Nuevamente, se requiere tener cuidado cuando voy a ir para atrás, cuando esta trinchera que antiguamente se le envolvía en geotextil, ¿no? Muchas veces nos dábamos cuenta que el geotextil lo que hacía era se colmataba y el agua no ingresaba. Teníamos que hacer un hueco al geotextil para que el agua ingrese. El agua, el flujo iba encima de la zanja en vez de entrar. Entonces hay que tener cuidado cuando voy a usar geotextil. Por eso he puesto estas fotos aquí a propósito, porque en realidad hoy en día procuramos evitar el uso de geotextil y solamente le colocamos la grava. En este caso particular ya está cubierto, pero el geotextil no está envolviendo la grava. En este caso lo que el geotextil está haciendo es cubriendo la grava, sirviendo como un material de separación con relación al material que va a venir encima, para que el material que venga encima no colmate o no migre hacia la grava, ¿no? Entonces, como separación sí es aceptable, el agua subterránea debe entrar por los costados sin ningún problema. Y luego que todo se puede usar este sistema como detección de fugas, si hay una pila de lixiviación y fuga, llega al subdren y yo lo voy a colectar en la poza de subdrenaje. Mediante estas tuberías lo que puedo hacer es monitorearlo y eventualmente retornarlo a la poza o a la pila si es que tiene contenidos de cianuro o ácido sulfúrico, que también es usual, no es que eso no ocurra, usualmente ocurre porque no hay ninguna instalación libre de fugas en el mundo. El otro proceso que tenemos es la selección de si voy a colocar suelo o voy a colocar GCL. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? En principio, vean ustedes, aquí se indica, y esta es una recomendación ciertamente antigua, pero en realidad en algunos proyectos, principalmente en el Perú, y para ser más precisos, en la mina Pierina, que tiene condiciones de taludes muy inclinados, se ha podido colocar suelo, este suelo arcilloso, y compactado con hasta 1,5 en 1, inclusive taludes más parados. Pero para lograr esto, el rodillo se jala con un winche, es decir, un cable, que a su vez se apoya en una polea que está soldada en la pala de la excavadora, y que luego es jalado con un rodillo. Este sistema se aplicó mucho en Pierina, hoy en día no se utiliza por cuestiones de seguridad, ¿no? Por eso dice aquí, puede haber problemas de seguridad. Cuando es un talud ya muy inclinado, mayor a este o casi vertical como este, ya hay que usar el GCL, el primer producto que les mencioné al inicio de la presentación, y para este caso de taludes hay que usar reforzados, es decir, punzonados con aguja. Aquí se puede ver la instalación de GCL, que es en este caso con cara de geotextil de color blanco, y aquí tengo la membrana encima. Ojo aquí, en muchos proyectos se restringe por temas de seguridad el talud al cual yo puedo usar suelo, y en algunos casos me exigen que tiene que ser no menos de 2:1, inclusive 2,5:1. Con 2,5:1 en realidad no tengo necesidad de usar GCL. Tendría que usar suelo si es que lo tengo disponible, no hay ningún problema. Cualquier rodillo puede subir en estas condiciones sin ninguna condición de seguridad adicional. Luego también, ¿qué pasa cuando tengo taludes agresivos como el que se muestra aquí en la foto? En principio, los geosintéticos deben ser protegidos, ¿no?, de estas formas angulosas, de estas cavidades, para evitar que se punzonen y se deformen. Y esta protección se hace con diferentes tipos de productos. Se puede usar el geotextil pesado, es decir, un gramaje grande, por ejemplo 500 gramos por metro cuadrado, 1000 gramos o un
1 kilo por metro cuadrado, es decir, realmente pesados que van a evitar que las zonas agudas puedan dañar la geomembrana. Se puede usar también geocompuestos, esta red de drenajes entre 2 geotextiles, en este caso no para drenar, si hay agua obviamente me va a salir para drenar, pero principalmente para proteger ese talud que aquí tengo, digamos, que puede dañar la geomembrana, ¿no? También se puede usar y se ha usado, en algunos casos vean este talud complejo, no sé si se logra observar, pero aquí hay, la protección consiste de mallas de alambre electrosoldado, ¿no? Se puede usar también shotcrete, se puede usar mortero, se puede usar suelo cemento, que se utilizan en diferentes proyectos. Esa es la forma de proteger taludes entonces. Algunos aspectos técnicos que se requiere el uso de geotextil. En primer lugar, el uso de geotextil, se usa geotextil cuando hay restricciones para conseguir suelo, ¿no? El suelo arcilloso de una cantera, por ejemplo, cuando está alejada del proyecto o cuando este tiene un contenido de humedad muy alto. Entonces, en algunos casos particulares, aquí, por ejemplo, en todo esto debería llevar arcilla, pero aquí, en este proyecto sí tengo la disponibilidad de la cantera, entonces voy a seleccionar el área, que aquí está indicado por esta zona churada en verde, donde el talud es tan fuerte que ya no puedo colocar el suelo y hay que colocar GSL, ¿no? Como se indica aquí, para taludes de hasta 3 en 1, taludes bastante echados, no requiero tener un geotextil reforzado. No reforzado es suficiente. Para taludes mayores hay que usar el GSL, que es reforzado y que el refuerzo se hace a través del punzonado con agujas en taludes muy parados. Este es un ejemplo. Se requiere verificar la estabilidad, debido obviamente porque aquí tengo 2 geotextiles y tengo una ventonita al medio, la resistencia por tanto obviamente va a ser muy baja, entonces en aquellas zonas que alcanzan la zona de estabilidad tengo que hacer obviamente la verificación respectiva, ¿no? Y algunos casos que se han visto y se han observado cuando abro la geomembrana, en algunos casos muy puntuales y muy pocos, se ha detectado que el geotextil se separa por contracción. Y eso ocurre cuando el área revestida no es cubierta rápidamente, cuando el traslape no es requerido. Entonces la recomendación hoy en día es para áreas planas mínimo un traslape de 25 centímetros y para taludes de hasta 45 centímetros para evitar que la desecación o la gravedad también separen el geotextil. Porque, claro, si ya sé que hay el GSL está separado, no cumple su función, ¿no? En un proyecto se tuvo que levantar hectáreas y hectáreas de geomembrana para reemplazar todo el GSL que se había separado por contracción. Aquí también se puede ver un GSL que está aquí. Este es el GSL que está totalmente saturado, porque no hubo un control del agua subterránea y saturó toda la zona de instalación. Y eso también, obviamente, hay que considerarlo, aunque no se sature durante la construcción, que no es lo ideal. No importa si se satura cuando ya esto está cubierto, pero si se satura, esa saturación o esa hidratación, como es el nombre propiamente dicho, hay que considerarla para tema de estabilidad, porque la hidratación del GSL va a reducir la resistencia. Y la geomembrana. En principio, para pilas de lixiviación se recomienda geomembrana porque esta geomembrana tiene alta flexibilidad, tiene una alta elongación, porque mejora, por lo tanto, por este hecho, la resistencia al corte, porque mejora el comportamiento del punzonamiento. Acuérdense de ese ensayo que se hacía con carga de hasta la altura de la pila, cómo dañaba la geomembrana, porque el LDPE mejora el comportamiento con este producto. Aquí hay un esquema del diseño de un revestimiento simple, el suelo o el GSL eventualmente, la geomembrana. Aquí inclusive le estoy poniendo un geotextil tejido de 270, que más adelante les explico por qué, ¿no? Se recomienda que sea texturado por un solo lado. Aquí tenemos dos caras de la geomembrana, la zona lisa y la zona texturada, y se recomienda que la zona texturada vaya en contacto con el revestimiento del suelo, o sea, con el suelo arcilloso o con el GSL, para incrementar la resistencia al corte en ese lado. En la cara superior, el lisa es más que suficiente.
También se menciona que los rollos por ejemplo, los rollos de 1,5 milímetros vienen hasta de 120 metros de longitud, rollos de membrana de 2 milímetros hasta de 150, pero eventualmente se pueden ordenar rollos de mayor longitud para evitar el traslape, para evitar mayor área de costura, para poder tender en taludes bastante extensos y evitar costuras intermedias que son complicadas de hacer, sobre todo cuando hay taludes. Sin embargo, no se pueden tener longitudes muy grandes porque equipos como este ya les es complicado trasladar un rollo de mucho peso, ¿no? Otro de las experiencias que hemos tenido también cuando tenemos suelo arcilloso, tenemos la geomembrana tesurada por este lado, pero la resistencia no alcanza para cumplir condiciones de estabilidad porque probablemente este suelo es muy arcilloso. Algo que hemos probado en algunos proyectos y ha funcionado bastante bien es la colocación de una capa friccionante, que es básicamente tender arena gruesa a lo largo de toda la pila, de toda la base, una capita relativamente delgadita, esparcirlo básicamente, y sobre eso colocar la geomembrana, y eso me genera una rugosidad adicional que me permite incrementar la resistencia al corte y mejorar las condiciones de estabilidad. Interesante esto, como les digo, lo hemos aplicado en varios proyectos. Este tipo de productos requiere el anclajes ya sea permanentes, pero temporales, como bolsas de arena, que es muy común, o anclajes permanentes, que son muy típicos las trincheras de anclaje, ¿no? Como se ve aquí, esto se rellena con material y se compacta. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que sugiere TIL y colaboradores en el año 2014 en el sentido de que un proyecto de un relleno sanitario, que es muy similar en el comportamiento de una pila de lixiviación, en esta zona se rasgó, se rompió. ¿Por qué? Porque la zona que se coloca acá, digamos, el desecho, digo, porque es un relleno sanitario, se asienta, al asentarse, se asienta junto con la geomembrana, estira la geomembrana y en una zona de debilidad la rompe, ¿no? TIL sugería colocar un suelo, un geotextil, para que sea el geotextil el que avance y finalmente se rompe y no la geomembrana. El profesor Cabazanyan personalmente también nos comentó en algún momento que él no prefería la trinchera de anclaje, sino más bien colocar la geomembrana de manera horizontal y rellenarla con un material, para que en todo caso la geomembrana también se deslice y no se quede fija, porque es lo que usualmente ocurre cuando le coloco una trinchera de anclaje como está aquí. Es una experiencia que todavía no se ha puesto en práctica de manera vacía, pero es algo a tomar en cuenta. A su vez, hay una regla práctica que aquí les damos en función de la experiencia. Cuando se utiliza membrana DLL-DPE, hasta 100 metros de altura se puede usar 1,5 metros de espesor, 2 milímetros para pilas de altura mayor. Se puede usar 2,5, eventualmente se puede usar, lo hemos visto en algunos proyectos. Nosotros recomendamos, más que usar un espesor mayor, proteger la geomembrana con un geotextil, como vamos a ver más adelante. Eso es bastante más barato que incrementar el espesor de la geomembrana, ¿no? Aquí se puede ver la geomembrana después de un ensayo de punzonamiento. En este caso aquí estoy marcando la zona que se ha punzonado, pero que digamos se ha comportado de manera general bien. Esta es una geomembrana de 2 milímetros, esta también, pero esta fue una carga de hasta 250 metros. Se vean que esta prácticamente se destrozó, indicando que obviamente no es suficiente. Hay que o incrementar el espesor, no recomendable, o proteger esta zona para que no produzca este punzonamiento. ¿Cómo instalamos geomembrana en un talud muy inclinado? Bueno, aquí vamos a ver el proceso. En principio, hay que preparar el terreno, hay que compactar el revestimiento del suelo, como se ve aquí, con rodillo, ¿no? Si el rodillo es el talud es muy inclinado, tengo el winche, aunque hoy en día eso ya no se recomienda, no se utiliza por temas de estrictamente seguridad. Hago 5 en 1 eventualmente, ¿sí? Luego de eso tengo que preparar taludes verticales. Tengo que hacer el esquinche, tengo que colocar ahí el material que tenga que protegerse. Luego hay que proteger los geosintéticos que vienen de estos taludes agresivos, en este caso utilizando geocompuesto. Instalo el GCL en estos taludes muy verticales y luego la geomembrana. Y aquí se ve el proceso de
soldadura de la geomembrana en taludes verticales, cosa que no se ve comúnmente en muchos países y que causa asombro que nuestra gente aquí en esta zona del continente pueda trabajar en estas condiciones. Y luego hay que inspeccionar la geomembrana. Aquí tenemos dos ingenieros que están bajando con un arnés para poder ver que de manera visual, básicamente, esta es una inspección visual, que no existan daños, que no existan roturas, etcétera, y si hay, se marca y se repara la zona. Aquí ya se puede ver una instalación completa, que es la foto que les pasé anteriormente. ¿Qué pasa cuando la geomembrana está sometida a fuertes cargas? Aquí tengo, por ejemplo, una pila que tiene una altura muy grande. Me parece que tiene 150 metros de altura, ¿de acuerdo? Y como regla práctica, por lo menos la experiencia me indica 120 metros, si bien este número tendrá que verificarse con un ensayo de punzonamiento adecuado, hay que ver cuál es, si finalmente yo definí que ese es el límite que la membrana va a tolerar, tengo que delimitar cuál es esa zona que tiene precisamente alturas mayores de 120 metros, ¿no? Y aquí está esa zona churada. ¿Para qué? Para colocar no necesariamente una membrana de mayor espesor, como dije anteriormente, pero sí geotextil tejido de por lo menos 270 gramos por metro cuadrado de mayor peso, como se ve aquí. Este geotextil no es en vano, este geotextil es para que cuando la pila llegue a las alturas mayores, la geomembrana no se deteriore. Aquí se puede ver la colocación de geotextil y el avance de la colocación de la primera capa de la pila. Obviamente esto va a tener más de 120 metros de altura, en la condición más crítica casi ya al final de la operación de este proyecto, ¿no? Por otro lado, una vez que ya tengo la pila colocada y la lixiviación se está desarrollando, la solución la tengo que colectar a través de tuberías, como se ve aquí, ¿no es cierto? Ya sea el agua ácida, ya sea el agua con contenido de metales o la solución de lixiviación, la tengo que colectar con esas tuberías. En realidad, estas son las colectoras iniciales que llegan a las colectoras principales. Eso se coloca en forma de espina de pescado, como vamos a ver. Se utilizan tuberías perforadas de pared doble, que es interior lisa, exterior corrugada, que estamos viendo la parte exterior, pero interior es lisa con coeficiente de Manning de 0,012. Se utilizan diámetros de 100 hasta 450, dispuestas en espina de pescado. Como ven ustedes, las tuberías de menor diámetro están distribuidas con un cierto espaciamiento que también se calcula para evitar que la carga hidráulica suba por encima de 1 metro, eso es usual en pilas. Y luego esas tuberías se unen a tuberías más grandes que el diámetro se va incrementando en la medida de que el flujo va aumentando. Excepcionalmente hemos visto hasta 600 milímetros. No es nuestra recomendación utilizar diámetros muy grandes, porque a mayor el diámetro se reduce su rigidez y hay mayor riesgo de deflexión y de colapso de las tuberías, ¿no? Aquí se puede ver cómo se coloca directamente encima de la geomembrana, ¿no? hasta cierta altura. Vamos a ver cuando esto cambia. Las colectoras principales llegan a las primarias y esto se rodea, las tuberías principales se rodea con grava para facilitar el drenaje. ¿Cuándo hay que proteger las tuberías? En principio, cuando la altura nuevamente es de mayor de 120 o esto se verifica a través de una prueba, vamos a ver ahí la prueba, se requiere proteger las tuberías, ¿no? Ojo que a diferencia de otros proyectos, se pueden aceptar deflexiones de hasta 20%, o sea, como ven ustedes aquí, esta es una tubería que está colapsando, pero que no ha terminado de colapsar, inclusive puede estar tranquilamente conduciendo agua, ¿no? Esa es la diferencia. Las tuberías se aplastan bastante, vean, 20% de flexión es bastante. Ok. Si no lo tengo muy claro, y que es un proyecto muy importante y la inversión es importante también, hago un ensayo de este tipo. En nuestro medio no hay estos ensayos los hemos hecho usualmente en el USBR, en Denver, donde tienen un laboratorio muy grande con un marco de carga impresionante para colocar cargas muy grandes, con cajas también grandes que me permitan simular tuberías de hasta 450 milímetros o 18 pulgadas. Esta es la solución. En este caso tengo la trinchera que se rellena con grava, la grava se compacta y eso hace que la carga la tome la grava y transfiera parte de la carga a la tubería y no toda la tubería, como es en el caso cuando la tubería está colocada encima de la membrana. Entonces, las
las trincheras hay que utilizarlas para proveer confinamiento y reducir deflexiones, ¿no? Como se puede ver aquí, hay tuberías. ¿Y por qué pongo pero hay zanjas? Aquí están las tuberías. ¿Y por qué pongo el geotextil? Porque también obviamente tengo que proteger la geomembrana que está aquí, que va a sufrir funcionamiento. Si sufre la tubería, obviamente la geomembrana también lo va a sufrir. Entonces hay que protegerla. De esta forma se protegen cuando las cargas son muy altas, en la práctica mayor a 120 metros de altura, y si hay dudas hay que hacer ensayos, si bien estos pueden ser bastante costosos. La tubería instalada, la geomembrana instalada, en ese orden, geomembrana y tubería. Luego viene ya, o antes de colocar el mineral, y vean, cuando tengo minerales de este tamaño, ojo, esto se coloca al volteo, los camiones descargan, y estos materiales de este tamaño, esto ya es mineral, van a dañar la geomembrana. Entonces, para evitar que se produzca el daño, hay que colocar lo que se llama el sobre revestimiento, que se coloca cuando el mineral es mayor de 1,5 pulgadas a 38 milímetros. Como se pueden ver aquí, son tamaños grandes, ¿no? El tamaño de este sobre revestimiento puede ser precisamente eso, 1,5 o 38 milímetros. Si es muy anguloso, hasta 1 milímetro. Si es redondeado, se puede llegar hasta 2 milímetros, perdón, hasta 2 pulgadas. ¿De acuerdo? El espesor de este sobre revestimiento depende de la angularidad también. Y usualmente se recomienda no menos de medio metro para que se produzca una protección real, ¿no? Aquí se puede ver el sobre revestimiento, aquí está la membrana y eso va a soportar cargas. Luego también hay que hacer accesos para poder transportar el sobre revestimiento y esparcirlo. Estos accesos deben tener entre 1,5 y 2 metros de espesor para que los camiones puedan circular sin dañar la membrana. Y para esparcirlo tenemos que usar estos tractores mínimo D6 o equipos en orugas, ojo, en orugas. Si es un tractor de este tamaño, de este peso en neumáticos, eso no me sirve. Y con ese tractor en orugas que transmite una presión de contacto bien baja, puedo estar esparciendo el material, ¿no? Aquí se puede ver el sobre revestimiento colocado en toda la pila para el avance o para el crecimiento de esta pila. Esto es toda la base. Aquí tengo la membrana, en algunas zonas no he colocado todavía, pero estoy en proceso de colocar. Estos son los accesos que he construido para transportar el material. Otro de los aspectos a ver es el tema de detección de fugas. Este es complementario al aseguramiento de la calidad de la construcción, que es básicamente, en este caso, para que membrana expuesta, tengo que aplicar corriente y que tengo que tener un polo en el exterior. Y si hay una fuga, bueno, va a haber una conexión y va a sonar una alarma que me va a decir efectivamente que hay una fuga. Para que membranas expuestas, utilizo el método llamado lanza de agua, ¿no? Que es con una manguera alimentadora, echo agua y también aplico corriente, y cuando se cierra el circuito determina de una fuga. O la lanza seca, o llamada también prueba de chispa, que en vez de agua utilizo directamente la corriente eléctrica. Estos métodos son extremadamente sensibles y pueden detectar un agujero del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿no? Aquí hay un agujero más grande, pero es bastante sensible. Para membranas cubiertas, ya sea con líquidos o suelos, se utiliza el método del dipolo, ya que el 73% de los daños de una membrana van a ocurrir cuando se coloca este material. ¿Por qué? Porque el tractor muchas veces que esparce este material no mide bien, o el terreno es ondulado y no puedo calcular qué espesor hay en cada zona, y hay zonas en que el espesor es menor, el tractor pasa y destroza las membranas. Por eso que los mayores daños se producen en este momento. Este método de dipolo es para este tipo de casos. Y vean, se pueden detectar hasta mayores de 5 milímetros. Aquí se puede ver inclusive claramente el daño producido por un tractor. Imagínense ustedes, si no lo detectamos en esta etapa, no lo detectamos nunca, esto se cubre, se lixivia, y aquí empieza a fugar solución, perdiéndose metal, perdiendo un tema económico
que la mina obviamente no quiere tener, y a su vez también hay un tema de contaminación, porque son soluciones que pueden tener cierto grado de contaminación, ¿no? Los revestimientos intermedios también utilizados para pilas de lixiviación en ciertas condiciones, cuando la permeabilidad del mineral es baja, se utiliza un sistema de revestimiento para un pad permanente, y aquí vamos a ver, por ejemplo, esta es la base de la capa anterior. Aquí estoy colocando el mineral con este gran apilador, que obviamente no puede transitar encima de la membrana. Entonces, donde no hay tráfico de este equipo apilador, se coloca la membrana completa y se deja este espacio para luego instalar la membrana después del paso del vehículo que va en retroceso, ¿no? En Manto Verde, en Chile, esta foto es muy conocida, muy famosa, en la medida de que la instalación de las membranas se hacía de manera simultánea con el apilamiento, ¿no? Y se utilizaban membranas de PVC para poder, por la facilidad, porque esto viene en paños y la instalación es con pegamentos, para poder hacerlo de manera rápida. Y el control de calidad es relativo también, porque lo que aquí tengo debajo es mineral. Entonces, si aquí hay una fuga, en realidad va a llegar hasta el propio mineral, no llega hasta la base. Finalmente, esto también se recupera, porque aquí estoy colocando también tuberías de colección. Como ven ustedes, las tuberías de colección aquí son de pared simple, es decir, exterior corrugada, interior corrugada, son muy flexibles, y eso se instala de manera bastante rápida en estas condiciones, ¿no? Entonces, en algunos proyectos que se requiere revestir cada capa de mineral, porque la permeabilidad es muy baja, este sistema funciona bien, y esto ha sido bastante empleado en Chile. Los raincoats o sistemas de cobertura, como ven ustedes, aquí es lo que estoy cubriendo, no es la base de la pila, lo que estoy cubriendo es el talud que está siendo irrigado, ¿no? Y estos se utilizan para evitar que el agua ingrese a la pila o al depósito eventualmente de desmonte. En regiones de alta precipitación, aquí vemos una zona también que está siendo, que ha sido cubierta con una membrana, en este caso de color verde. Y se utiliza, principalmente se ha utilizado para pads de lixiviación que recuperan oro y plata. Este sistema evita que el agua de lluvia ingrese, por lo tanto evita la dilución de la solución, permite la recuperación de minerales sea más eficiente, y reduce, por lo tanto, el costo del tratamiento del agua. En regiones secas también hemos recomendado el uso muchas veces, para evitar ya no que el agua ingrese, más bien, sino que el agua no evapore de la lixiviación, y reduciendo con ello la demanda de agua, que en zonas áridas, donde la precipitación es baja o nula, el agua es bastante importante, ¿cierto? Bien. Para pozas, el revestimiento simple se utiliza en pozas de emergencia, aquellas pozas que no van a tener alto contenido de metales, o eventualmente agua fresca, ¿no? Pero para pozas de solución, por ejemplo, que van a recuperar la solución de la lixiviación, se coloca doble geomembrana, e interiormente se coloca una geoneta geocompuesto, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Se usan en este caso membranas lisas, es suficiente. En algunos casos se puede utilizar membrana texturada, y eso permite transitar con cierta seguridad por la pila, básicamente por eso. Pero usualmente la membrana que se necesitaría sería lisa y no más, ¿no? De hasta de 2 milímetros, si la poza es, digamos, de una altura importante. En el interior se coloca la geoneta geocompuesto para colectar las fugas a través de la geomembrana primaria, a través de esa geomembrana. Y el proceso es el siguiente. En principio, la instalación. Aquí estamos viendo la instalación de la geomembrana primaria sobre la subrasante del suelo. Estamos viendo aquí la colocación del geonet sobre la geomembrana primaria de toda la poza. Poza, piscina, pileta, como se dice mucho en nuestros países. Aquí estoy colocando la geomembrana primaria, perdón, la anterior es la secundaria, esta geomembrana primaria, que está en contacto con el líquido, sobre el geonet, ¿no? Y aquí ya se puede ver la geomembrana primaria ya colocada en toda la poza, y aquí la poza ya operando, en este caso la poza de PLS, la de doble revestimiento, y la poza de emergencia, la que tiene revestimiento simple, de una sola geomembrana. Y también tenemos un sistema de detección de fugas. En la parte más, en el punto más bajo de la poza, en aquella esquina que tenga la menor cota, le hago un sumidero, lo relleno con grava. Esto sí lo debo forrar con geotextil, y le coloco una tubería interna
que puede ser de HDP sólida o de pared o corrugada, ¿no? Eso es, la sólida pesa más, obviamente, más complicada manipular, la corrugada es mucho más liviana, ¿no? Como se ve aquí, esta es la parte que sobresale de la poza, interiormente se coloca una bomba y con un cierto indicador de nivel automático, la bomba empieza a extraer la solución de la fuga y retornarla a la poza y así despresurizar la membrana secundaria en contacto con el suelo y evitar contaminación, porque aquí sí hay cargas hidráulicas importantes, ¿no? Otras aplicaciones, y claro, quedaría muy corto el tiempo para hablar de las geocelas, por ejemplo, que permiten, en este caso, estabilizar accesos, que permiten construir pozas. Sobre estas geocelas puedo colocar concreto y impermeabilizo la poza. Puedo colocar también, proteger canales, como se ve aquí, y aquí también se rellena con concreto. O las geomallas para refuerzo de suelos y construcción de muros. Aquí se puede ver una geomalla que ha sido colocada, el material que viene encima se compacta y se va formando la capa y se va formando el refuerzo, ¿no? Este es el diseño de un muro para el crecimiento de una presa de relave. Es un muro de 4 metros de altura perfectamente posible. A ese lado iría la geomembrana, obviamente, pero el relave, aquí había que protegerla, el muro está cara con geomembrana para evitar que haya cierto daño en el propio relleno. Se puede ver un muro ya construido con geomallas, un muro de suelo reforzado construido con geomallas. También podríamos hablar de las geobolsas, o llamados también geotubos, que son geotextiles, que se rellena aquí, vemos el ingreso del lodo, eventualmente relave, el agua se filtra y se queda el material fino, formando estas bolsas que si lo coloco con cierta configuración, forman inclusive diques, que a lo largo del tiempo esto se filtra y queda un material más sólido, seco eventualmente, ¿no? Y se puede ver aquí las diferentes geobolsas colocadas dentro de un depósito, y eso donde no hay espacio, donde hay ciertas consideraciones que permiten o obligan el uso. O las geomembranas en pozas de evaporación de litio, por ejemplo, ¿no? Enormes cantidades de áreas, de pozas pequeñitas, de 1 metro de altura o algo así, cientos de hectáreas revestidas en zonas de insalares, ¿no? Muy comunes en Bolivia, muy comunes en Argentina, muy comunes en Chile. En Perú no tenemos este tipo de pozas de evaporación. Vean ustedes la cantidad, el área inmensa de estas pozas donde utilizan geomembranas para impermeabilizar, para extraer salmuera de la parte del subsuelo, colocarlo, esperar que el sol las evapore y luego este material se lleva a la planta para recuperar litio, que hoy en día es un elemento importante para el futuro desarrollo de la humanidad. Este resumen es básicamente lo que hemos conversado, algunas recomendaciones, tomar en cuenta, quizás solamente indicar que la experiencia del instalador es sumamente importante para garantizar la calidad de instalación y las condiciones de seguridad. Si no tenemos un buen instalador de geosintéticos, en realidad es complicado poder garantizar un proyecto, ¿no? A continuación les voy a presentar algunos problemas que se han observado durante la instalación, una secuencia de fotos interesantes que hemos recopilado, como les digo, después de tantos años de experiencia, haber visto varios proyectos. Mi agradecimiento a aquellos ingenieros que están en el campo, supervisores de SQA, de control de calidad, residentes, etcétera, que nos facilitan esta información, algunos de los cuales también los hemos conseguido directamente cuando hemos visitado proyectos, pero nuestros compañeros allá en obras son los que finalmente están todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el geotextil, un geotextil con agujas. Si este geotextil está en contacto con una geomembrana y tiene una aguja que es producto del punzonado, que es producto de la propia fabricación, de la rotura de la aguja, porque eso ocurre, obviamente voy a tener problemas. Para evitar eso, se coloca una línea de detector de metales en la parte final de la línea de producción del geotextil. Si detecta una aguja, suena la alarma y la producción se para. Alguien viene, recupera la aguja y nuevamente la producción continúa. Esto es importante en producción de geotextiles que van a estar en contacto con geomembrana. No podemos, obviamente, permitir que existan agujas que estén ahí rotas dentro del material, ¿no?
un almacenamiento incorrecto de los rollos de membrana. Vean ustedes, todo el esfuerzo que hacemos con el control de calidad, con el traslado de la membrana para almacenarlo de esta forma y deteriorar un producto que obviamente eso no va a servir, o por lo menos gran parte de esto no va a servir, esto habría que aislarlo, ¿no? O aquí el punzonamiento que se está dando por efecto de esta piedra que está ahí punzonando las membranas sin siquiera haber estado expuesta, sino en el almacén, ¿no? O las tuberías, cuando coloco yo drenajes con materiales más grandes de lo especificado, en el contacto con una tubería el tamaño debería ser más allá de 1,5 pulgadas, 38 milímetros. Entonces este no es grave de drenaje, este es roca de drenaje, obviamente la tubería se va a deteriorar y no va a funcionar. O cuando utilizo este tipo de duct tape para juntar tuberías, en vez de usar coplas apropiadamente diseñadas y fabricadas para esta aplicación, o cuando sencillamente le abro un hueco a la tubería y le inserto otra en menor diámetro, o el mismo diámetro sin utilizar una copla o un accesorio adecuado, ¿no? Esto ocurría muchas veces antes cuando se compraban productos de diferentes fabricantes. A veces obviamente los diámetros no son los mismos, ¿no? Hoy en día eso no ocurre, el fabricante casi que ha monopolizado el mercado de tuberías, pero bueno, eso también se observa. En teoría deberían ser tuberías del mismo diámetro, ¿no? O cuando utilizo estos grandes equipos mecanizados para alimentar el apilador radial, ¿no? Este apilador radial para poder ir colocando el mineral en la pila y no tengo suficiente cuidado en la protección de la tubería que está aquí abajo, ¿no? Voy a destrozar las tuberías, porque estos equipos obviamente pesan bastante, ¿no? Las voy a destrozar y voy a tener obviamente problemas ahí de subsidencias, problemas de migración de finos y otros efectos adicionales. O cuando la trinchera de anclaje no la relleno a tiempo, viene la lluvia y me malogra el trabajo, ¿no? O cuando en este caso tengo la formación de arrugas. Esto no es un problema, la formación de arrugas no es un problema, es algo que se produce de manera casi común en este tipo de proyectos. El problema es no colocar material encima de la arruga, como vamos a ver más adelante. Daños por viento es un proyecto en Centroamérica, en Costa Rica específicamente, donde en estas zonas hay vientos huracanados que levantaron totalmente la membrana primaria. Obviamente había que retirarlo, botarlo y volver a instalar, y esto se produjo básicamente por viento en una membrana ya instalada, ¿no? O cuando hago una inspección de la base de la membrana y veo que hay desecación del revestimiento del suelo, el suelo arcilloso, eso ya no cumple su función de segunda contención. Si aquí hay una fuga por los agrietamientos, la fuga se va a propagar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, cuando yo hago fue durante una inspección del Ministerio de una mina en el sur, y encuentro pues la superficie totalmente con buen acabado, ¿no? O cuando los parches son de mala calidad, como se ven aquí, quienes están observando la presentación y son instaladores, seguramente deben estar esbozando una sonrisa de cómo pueden instalar una cosa de este tipo. O cuando instalo las membranas sobre piedras, ¿no? Que van a punzonar la membrana, y eso obviamente lo tengo que detectar, lo tengo que reparar antes de colocar material, porque después ya no lo voy a ver, ¿no? Aquí se puede ver una membrana, y aquí hice el punzonamiento de la membrana desde abajo. Pero ¿qué pasa con el punzonamiento desde arriba? Es decir, yo a propósito voy a clavar y anclar esa tubería haciéndole hueco a la membrana, ¿no? O sea, eso absolutamente inaceptable. O cuando hay saturación de la base del suelo por algún mal control del agua subterránea, como se puede ver aquí. Esto es una poza. ¿Y por qué es una poza? Porque aquí tengo la membrana primaria, tengo el GeoNet y aquí tengo la membrana secundaria, ¿no? Entonces aquí complicado, ¿qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? Probablemente levantar gran zona que está saturada y volver a instalar. En este caso tengo la hidratación del GSL. No sé si ustedes observan el borde del GSL bajo la membrana con una subrasante totalmente saturada, y eso es antes de la colocación del material. Aquí el GSL se hidrata, reduce su permeabilidad y ya no se convierte en el elemento que va a contener una fuga.
O cuando la subrasante se erosiona por alguna razón. Vean los surcos de aquí está, vean, aquí he cortado la membrana y la estoy doblando para ver el daño en la membrana. Ahí seguramente no hubo trinchera de anclaje, la lluvia entró y erosionó. Esto hay que reparar, obviamente, ¿no? Aquí vean ustedes este video. Si ustedes pueden detectar cómo esta persona está caminando encima de la membrana y esta parece estar sobre un colchón, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es básicamente agua debajo de la membrana. ¿Y por qué se produce eso? Porque el suelo que está abajo, eventualmente el GSL, durante el día la humedad que tiene el suelo se evapora, ¿de acuerdo? Y como tengo aquí geomembrana, la evaporación obviamente no va a alcanzar el medio ambiente. En algún momento eso se enfría, se condensa y se condensa como agua y finalmente el agua llega a la parte más baja de la instalación, generando estas bolsas de agua, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Retirar toda esta zona dañada, repararla, retirar el agua, reparar el suelo y volver a instalar la geomembrana. Esto es relativamente común en muchos proyectos. Lo usual, lo mejor es instalar el suelo, instalar la membrana y cubrirlo rápidamente para evitar esta evaporación, para evitar la condensación del gas y finalmente estas bolsas de agua, ¿no? Aquí tengo la separación en plano. Este es un problema también que se ha visto bastante en algunos, y esto es un tema de fabricación, ¿no? Cuando hago la prueba destructiva y veo que la membrana se parte en dos, literalmente se parte en dos, y ese es un problema que no debería ocurrir. Luego tengo este agrietamiento de la membrana por envejecimiento de la misma, ¿no? Este es un producto de los aditivos que se utilizan para la fabricación. O cuando hay una voladura muy cercana a una instalación, vean aquí, ¿no? Aquí están las piedras de la voladura y aquí están marcados todos los daños que produjo la voladura. Aquí si el daño es puntual, bueno, hay que reparar, hay que poner un parche, y si el daño es mayor hay que reemplazar varios paños. Eso también es interesante y me ocurrió particularmente a mí en un proyecto donde fuimos a hacer una visita y encontramos cosas raras debajo de la membrana. Cortamos parte de la membrana y miren ustedes lo que salió, ¿no? Salió un pedazo, salió otro pedazo y seguía saliendo el pedazo y seguía saliendo todo el pedazo. Es decir, los retazos de geomembrana fueron dejados en el terreno y cubiertos con la geomembrana, ¿no? Que es una práctica obviamente que no se hace. Eso hay que eliminarlo por varias razones. Porque en principio, cuando yo tengo la geomembrana, ya estoy produciendo la desecación. Cuando tengo dos geomembranas, el gradiente térmico es muy alto y esto genera una evaporación del suelo. Vean, aquí está húmedo, genera una mayor evaporación del suelo, por lo tanto mayor condensación también, y por lo tanto hay peligro más abajo que se forman esas bolsas de agua. Eso hay que eliminar. O cuando tengo, por ejemplo, un sobrerevestimiento, este suelo que va a proteger la membrana, que estoy esparciéndolo sobre estos pliegues, estas arrugas. Eso, cuando yo hago esto, lo que voy a tener es una falla. La membrana se va a romper, donde hay una arruga que está cubierta por suelo, ¿no? O en este caso tengo la membrana en arrugas, pero cubierto por mineral, ya no por mineral de protección, ¿no? O aquí tengo, por ejemplo, el equipo que no debería entrar a una zona revestida, ¿no? Es decir, ese es un tractor en neumático. Para poder usar un equipo como este y esparcir este material tiene que ser un espesor mayor, porque aquí la presión de la llanta se concentra aquí en este punto, en tanto que un equipo con orugas se concentra en toda la oruga, por eso es de baja presión de contacto. La presión aquí es equivalente a la presión de inflado de la llanta y es bien alta, entonces puede dañar la membrana. De hecho, la va a dañar en estas condiciones. Aquí se puede ver el daño de un tractor cuando el espesor no fue lo suficiente. Aquí se puede ver material de un tamaño muy grande que no debería estar en contacto con la membrana. O el mineral que está de gran tamaño que está en contacto con la membrana. No se respetó aquí la distancia que debería haber entre el pie de la pila y la berma perimetral. Aquí sí se respetó el pie de la pila y la berma perimetral, pero no se colocó el material de protección a lo largo de toda esta zona. Y aquí este material puede llegar aquí y va a punzonar las zonas que están expuestas, ¿no?
Aquí se produjo una inundación en una poza que no había sido revestida, ¿no? Aquí hay que retirando todo el material saturado, vean, y aquí la inundación se produjo en una zona que sí estaba revestida. Si yo retiro el material, voy a encontrar el material dañado, saturado por debajo, que obviamente hay que reemplazar, volver a colocar, compactar y luego volver a colocar la membrana. O cuando no hay un buen sistema de su drenaje, por ejemplo, en una poza. No sé si ustedes observan aquí lo que también se conoce como hipopótamos, ¿no? Porque parecen hipopótamos. ¿Qué es? Es la geomembrana flotando por efecto de levantamiento del agua subterránea, de la subpresión. Este es algo interesante y ocurrió una vez, no lo he vuelto a ver y espero no volver a verlo, que es el caso de una poza que el ácido sulfúrico al 96% de concentración que estaba en un camión aquí fue descargado directamente en la poza, generando una reacción exotérmica que literalmente fundió el geosintético, la geomembrana y el geonet que estaba abajo, ¿no? Se tuvo que retirar toda esta zona y todo el problema que generó, ¿no? Eso usualmente, la mezcla de agua con ácido sulfúrico para la lixiviación en minería de cobre se hace en estos tanques o en tanques, ¿no es cierto? En tanques metálicos que no van a sufrir daño por esta reacción exotérmica. Imagínense ustedes cuál es la presión de fundición de la membrana, perdón, en la temperatura. Hasta esa temperatura se alcanzó con este procedimiento equivocado, ¿no? Aquí se puede ver también otra foto interesante en la medida de que lo que en la descarga de la solución en las pozas revestidas se coloca un babero que aquí no se ve y por eso lo he resaltado, ¿no? Aquí hay unos cables o sodas que amarran una membrana suelta, libre, y el chorro cae directamente aquí. Si cae directamente aquí puede dañar en la membrana. Si se daña esta no hay problema, la reemplazo con otro retazo, pero en este caso particular, por ejemplo, está cayendo directamente y esta zona no hay un babero, entonces aquí se puede dañar la membrana y todo lo que luego eso puede implicar, si no lo cubro, el agua sube y después por ahí va a fugar generando problemas hacia aguas abajo, ¿no? Bien, eso era todo en mi presentación. Espero que se me pareció interesante y estoy ahí puesto a que tenga algunas consultas, a responder las consultas. Muchas gracias, Denis, por la presentación. Felicitaciones, una excelente exposición. Tenemos varias consultas de los espectadores. Son cerca de casi 40 consultas. No sé si me ayudas a contestarlas. Sí, cómo Sí. no. Perfecto, adelante, gracias. Sí, vamos a intentar responder todo lo que se pueda. En realidad el tiempo es corto, sin embargo, si hay unas consultas que no quieran por responder, igual les pediría por favor aquí está, va a estar registrada y me daré el tiempo en su momento de poder responder cada uno de ellos, si es que no lo hago hoy día, ¿no? ¿Cuánto de depresiones? Hernán Castañeda pregunta, ¿cuánto de depresiones debe tener un talud para usar geotextil de 550? Es relativo. A ver, si más que depresiones, el geocompuesto, el geotextil de 550, debería usarlo cuando en realidad veo que la zona es muy agrietada, que el material rocoso que fue retirado para formar el talud o la base era muy duro y por lo tanto generó una cara muy puntiaguda, muy agresiva. Entonces ahí en realidad es difícil porque inclusive no se puede hacer una prueba que me diga qué tamaño de geotextil es el más indicado porque no me puedo llevar ese pedazo de talud al laboratorio. Es mucho la observación visual y lo que una persona con experiencia pueda recomendar, ¿no? Pero 550 es un espesor bastante importante y debería garantizar la protección adecuada en condiciones muy agresivas inclusive. ¿Cuánto tiempo puede estar expuesto al sol un GCL? Pregunta Marta Tejada. En realidad, la recomendación es que la instalación esté lo menos tiempo posible expuesta a la radiación solar para evitar esos problemas de disecación, de contracción.
No les puedo decir, digamos, cuántos días, ¿no? La recomendación que todo el mundo indica y están de acuerdo es que esto debe ser cubierto en el menor tiempo posible. Estaríamos hablando de algunos días y nada más, ¿no? En algunos casos, obviamente, no es posible y hay que vivir con el problema. Hay una pregunta interesante de Bill Brian Cárdenas. ¿Cuál sería la reactividad química como uranio y los geosintéticos? También su experiencia, ¿qué dificultades ha tenido en campo de ejecutar geosintéticos? A ver, la dificultad en campo para ejecutar geosintéticos son muchas y son variadas. Sería muy largo poder enumerarlas, ¿no? Con relación a la reactividad química como uranio, en realidad el uranio que se lixidia en pilas para recuperar el óxido de uranio en realidad no es problemático, no es peligroso, no es radiactivo. Si lo fuese, la gente que vive, por ejemplo, en la zona de Macusani ya hubiese tenido grandes problemas de mutaciones, etcétera, por la presencia masiva de uranio en esa región, que es donde tenemos uranio en Perú, y que hay un proyecto inclusive y hay exploraciones al respecto. El subproducto de ese mineral de uranio es el que sí es reactivo, pero en realidad no hay, además que no hay experiencia en el Perú como para indicar más. Y más que sobre los geosintéticos, a mí la reactividad me preocuparía más en la gente que está trabajando, pero en realidad no es un material radioactivo o reactivo. ¿En qué casos puedo usar, yo soy de Gama Referencia, pregunta en qué casos puedo usar la geomembrana HDP y LDPE? Como hemos dicho, el LDPE en pilas de lixiviación es altamente recomendable, es lo que hoy en día se utiliza. HDPE para otras aplicaciones, por ejemplo las pozas, por ejemplo los canales, hay que revestirlos de manera temporal, también se utiliza HDPE. Luego, la geomembrana tiene porcentaje de permeabilidad, sí, en teoría estamos hablando de 10 a la menos 13 o 10 a la menos 15 centímetros por segundo. O sea, en términos prácticos, es impermeable. Es impermeable, porque en la medida que para que una gota la atraviese en un espesor de 2 milímetros, de repente estaríamos hablando de 100, 200 o 500 años, ¿no? O sea, en términos prácticos es impermeable. El problema es que la instalación le puede causar daños, le puede causar huecos, y eso obviamente va a causar problemas de, no de la permeabilidad de la membrana, sino de fugas, que es lo que me debería preocupar, ¿no? También de Bill Cárdenas pregunta cómo se comportarían los geosintéticos en un acuífero libre que genera una subducción vertical o una presión horizontal en el agua. Taluda 4000. Probablemente es un caso muy particular que tendríamos que hablar, pero seguramente estás hablando de supresión, ¿no? Y para evitar eso justamente hay que diseñar los sistemas de subdrenaje para que ellos puedan captar las aguas subterráneas, las puedan evacuar y no haya una supresión sobre el geosintético. Si hay un tema ya de artesianismo, eso es un poco más complicado y habría que estudiar el caso particular. Eddie Hanco pregunta qué nivel de formación es calcular resistencia post-pico en ensayos de corte directo a escala para los análisis de estabilidad mostrado en los PAT. El post-pico se calcula 7,5 centímetros. Esa es la recomendación, 7,5 centímetros. Ese es el extremo que me da el ensayo de corte directo a gran escala. Ronald Cuadros pregunta, durante la instalación de membrana, ¿qué etapa es donde ocurren mayormente las fisuras o roturas? Ya lo indiqué, durante la colocación sobre el revestimiento. 73% estadísticamente se ha determinado que el 73% de las roturas, de los daños grandes de las membranas se producen durante la colocación del material que los va a proteger, ¿no? Por lo que les he dicho, por el control del espesor, los equipos grandes, etc. ¿Es válido considerar resultados, pregunta Renelao, de ensayos de interfase de geosintético suelo o geosintéticos y geosintéticos, ensayo de corte directo para el diseño de coberturas de depósito y desmonte, teniendo en cuenta que las presiones normales en estos cierres son menores? Sí, o sea, sí son válidos, definitivamente son válidos. En Andes hicimos una investigación acerca de ensayos de corte directo realizados con coberturas de diferentes materiales, entre geomembrana, GCL, y se hicieron ensayos con bajas presiones de contacto. Obviamente no voy a llevar esto a 200, a 400 kPa, tengo que hacerlos con presiones de contacto, presiones verticales bajas, y usar esta
condición en el análisis de estabilidad, considerando talud infinito de esa cobertura. Para esas presiones verticales probablemente la configuración, la resistencia al corte sí debería ser lineal, usando adhesión y fricción resolveríamos el problema. Recomendable para el empalme de entre dos paneles de GCL en un talud que exceda la longitud del panel. A ver, eso es justamente lo que se trata de evitar. ¿Sí? Lo que se trata de evitar es tener una costura en la mitad de un talud, ¿no? Por eso es que hay que hacer el diseño lo más óptimo posible, considerando la longitud, en este caso del GSL, que es obviamente menor, estamos hablando de 40 metros en comparación a unos 150 o 120 metros de la membrana. Lo que se puede hacer es una trinchera, un anclaje intermedio, luego traslapar el GCL y la membrana hacia anclarlo digamos, considerando 2 o 3 paños de GCL, ¿no? Sí, supresión. A ver. Los traslapes para geotextil son dictados con una normativa específica calculado por especialistas, sustentablemente en sabios. Los clientes quieren ahorrar materiales, sí, pues. Traslapes para el geotextil, en realidad no hay algo normado. El geotextil, el traslape puede ser bastante menor que lo que se recomienda para el GCL, porque este no va a sufrir contracción, no va a sufrir deformación, etc. Se puede usar valores, como digo, menores que los 25 centímetros que se indica para el GCL. Emanuel Carizo pregunta: ¿el traslape mínimo en GCL un proyecto de 5.100 metros de altura debería cumplir mínimas establecidas? Sí. Sí. O sea, sí, las 25 centímetros en zonas bajas, 45 en zonas en taludes. No depende esto de la altitud, sino de la radiación solar, que puede haber, del tiempo que va a estar expuesto la membrana IGCL sin ser cubierto, que va a causar la desecación, eventualmente en el talud va a causar por gravedad, el GCL, perdón, se puede angostar. Entonces, esa recomendación es más que suficiente. Manuel Carrizo desde Salta, Argentina. Mucho gusto, Manuel. Un lindo lugar. A ver, hay muchas consultas. Mayu, ¿qué tal? Sabemos que el GCL debe hidratarse de su suelo para funcionar correctamente, 80% mínimo. Tú eres especialista, Mayu, en estos temas y lo has estudiado bien con el profesor, con tu profesor allá en la universidad en Australia. En el caso de taludes hay dos potenciales problemas: asegurar la hidratación y la erosión de la bentonita en GCL. ¿Cómo podemos abordarlo con el problema? A ver, no hay problema sencillo que resolver y cada problema, cada caso particular es diferente. A mí muchas veces me han dicho: esta pila es igual que la otra. No es igual, nunca es igual. Cada caso es diferente, la experiencia lo indica así. Estos son preguntas un poco más complejas, Mayo. Tú tienes bastante experiencia y me gustaría en todo caso conversarlo personalmente para poder responderte o discutir más que responder. En todo caso, lo trataré de hacer de manera escrita. La recomendación con respecto a los diferentes tipos pregunta Andrea Machado, HDPE, LDPE, PVC, bituminosos en aplicaciones mineras, ¿cuál es el más adecuado en cada situación? Ya lo he mencionado: HDPE, LDPE para pilas, para pozas. Para depósitos de relaves, probablemente el HDPE es lo que se está usando, ¿no? La LDPE es un buen producto, sobre todo hoy en día que los aditivos le permiten resistir mejor los rayos UV, cosa que en el pasado no ocurría, por eso que se usaba más HDPE, pero la costumbre todo indica que para pozas y tipo depósitos de relaves, HDPE es suficiente. Bituminosa se está usando también en algunos casos para pozas en pilas de lixiviación. En México se han utilizado para un proyecto de lixiviación. Bituminosa es un buen producto.
Utilizar geomembrana bituminosa, por ejemplo, ahorrarían en no colocar ya ese material impermeable por debajo, el suelo arcilloso, porque este tiene capas que permiten evitar, y eso ahorra costos, pero a su vez también una bituminosa es un costo importante. Pero bueno, esos son los casos mayores que tenemos. Para un pad o para un botadero, LLDP debería ser la solución, y ya hemos explicado los motivos, ¿no? ¿Qué tiempo tiene de vida? Pregunta Ronnie Roger Navarro. ¿Qué tipo de vida tienen las membranas para una pila de lixiviación de oro por cianuración? Indistintamente de la cianuración o del tipo de solución, el tiempo de vida que hoy en día se establece a través de estudios de proyección, estudios de envejecimiento, y fue explicado en el Congreso de Geoaméricas del año 2016 en Miami. Los especialistas indican que la vida útil de una geomembrana cubierta es del orden de 500 años, ¿de acuerdo? Si es lixiviación de oro por cianuración, eso no debería alterarse. Lo que sí podría alterar ese número es la lixiviación en cobre, donde tengo óxido sulfúrico y donde usualmente hay reacciones exotérmicas, o sea, hay liberación de calor. Y los geosintéticos ante el calor no se comportan muy bien, entonces ahí podría disminuir en algo la vida útil, pero para pilas por cianuración no hay problema. Además que una pila no va a durar 400 años, una pila puede durar 5, 10, 15, 20 o 30 años. Después viene el cierre de la pila, y en cierre de la pila ya la geomembrana no cumple la misma función que durante la operación, porque ya no tengo, digamos, soluciones contaminantes. Entonces ahí ya tampoco debería haber mayor problema. Sí. No sé, ya creo que nos hemos extendido bastante. Disculpen que no pueda responder todas las preguntas. Hay muchas que va a ser un poco complicado responderlas, porque tendría que regresar al caso que estamos presentando. Pero bueno, intentaré, como les digo, responder esas preguntas de manera escrita, porque los tenemos todas registradas. ¿Correcto, Vanessa? ¿Están todas registradas? Es correcto, Denis. Todas las consultas quedan registradas y tenemos los contactos también. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por tu participación en este seminario web y por habernos compartido un poco de tu experiencia y conocimientos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a todos esto, también, y será hasta otra oportunidad. Gracias, Denis. Y bueno, y con esto hemos llegado ya al final de la conexión. Andes les agradece a todos los participantes por habernos acompañado. Les recordamos también que al finalizar la conexión encontrarán una breve encuesta. Por favor, ayúdennos completándola y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para más novedades Andes. Hasta la próxima. Muchas gracias.